es todavía mayor, se lo aseguro, cuando uno lleva dedicándose toda su vida a la gestión de las cosas públicas. Porque si mañana se acredita que determinada profesión tiene unos problemas de corrupción estructurales que afectan a la mayoría de esa profesión, y ustedes se dedican a ello, comprenderán que tienen un ánimo todavía más intenso de repulsa. Y cuando uno se dedica a la gestión de las cosas públicas, en los últimos 30 años, toda la carrera profesional, es evidente que la repulsa como servidor público es mayor. El dinero de la gente merece todo el respeto. Los políticos somos meros administradores puntuales de sus impuestos. El dinero público no existe. El dinero público es la suma de las retenciones del impuesto de la renta, de las cotizaciones a la seguridad social y de la recaudación del 21% del impuesto de IVA, además de los impuestos especiales. Y esos impuestos, que es el dinero privado de la gente, se transforman en público a través de la agencia tributaria en el momento de la liquidación y de la recaudación de los impuestos. Por eso creo firmemente en que hay que medir cada euro que se gasta y que hay que exigir que cada euro que se gasta se haga con decencia y con criterio. Los profesores de Hacienda Pública te enseñan que el dinero es un bien escaso, susceptible de usos alternativos. Pues su dinero, el dinero de sus impuestos, es el fruto de su trabajo y los políticos lo tenemos que administrar con decencia y saber exactamente cuáles son las prioridades de gasto. Las únicas dos Españas que hay en la actualidad son aquellas que forman hombres y mujeres honrados y decentes y aquellos que forman una trama de ciudadanos que le han robado a la mayoría de los españoles y que todavía se siguen riendo hoy de la mayoría de los españoles. Y precisamente por eso tenemos que reivindicar que hay una España que funciona. España es un gran país, va a seguir siendo un gran país y vamos a acreditar que somos capaces de volver a reconstruir las instituciones, el Estado y el buen hacer de la gestión pública. Hemos de reivindicar que este país es mucho mejor que su gobierno. Y paso a decirles lo que pienso de la empresa familiar. ¿Qué les voy a decir? Si ustedes son el 92% de las empresas españolas, ¿qué les voy a decir? Si ustedes tienen el 70% del empleo privado de España, son ustedes la economía real, son ustedes la economía productiva. Y más allá de los datos, insisto, ustedes son las raíces en el territorio, la riqueza para fijar población y los valores que ustedes transmiten en su familia. Porque si es complejo ser empresario y a la vez intentar hacer una sucesión ordenada con tu familia, eso debe ser muy complejo. Lo digo porque en mi familia hacer las sucesiones son complejas. En mi familia política, no en mi familia consanguínea. Y ustedes tienen ese riesgo y esas dificultades de entregar el testigo a sus hijos y así sucesivamente. Ustedes saben lo que es la profesionalización, la innovación, la competitividad y quizás es precisamente por eso que a algunos les moleste lo que ustedes opinan. Y ustedes opinan porque ustedes crecen al margen del Estado. Y en consecuencia son libres para opinar. Y seguro que con independencia del signo político de cada gobierno, si esto afecta a otro signo político, lo que ustedes han dicho aquí lo volverían a decir. ¿Saben por qué? Porque está en riesgo la viabilidad de sus compañías, está en riesgo la reputación de sus países y todas aquellas empresas que exportan saben muy bien a lo que me refiero. Por tanto, les aseguro que España es mucho más importante que su gobierno y que España saldrá adelante. Miren, hay gente que parece ser, sabe mucho, es especialista en manuales de resistencia. Yo creo que el manual de resistencia es el de la empresa familiar.
Eso sí que es un manual. Y me explico. La subida de casi un centenar de impuestos, 98 exactamente, impuestos y cotizaciones sociales. El incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional, que lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el gobierno. Es un buen negocio para el gobierno y aún encima se acredita en la autoría de ese incremento del salario. La ausencia de políticas fiscales compensatorias por la inflación. Y es que es la primera vez que la tarifa del impuesto de la renta no se actualiza conforme a la inflación. Y cuando la inflación acumulada en los últimos 6 años es de un 21% y la inflación de la cesta de la compra sobrepasa el 38%, comprenderán que no deflactar la tarifa supone un incremento masivo de impuestos, de ahí los 140.000 millones de los que hablamos. Y la asfixia burocrática, efectivamente. ¿Saben ustedes en enero y febrero del año 2025 cuántas páginas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado? 40.000. En 2 meses. 40.000. Bien, las consecuencias es evidente que producen un impacto en las cuentas de resultados y sobre todo en la competitividad de la compañía. Los costes laborales se han disparado en nuestro país. ¿Y qué pasa? Pues que hay sectores que se han resentido. Básicamente, hay 2 de ellos que me llaman especialmente la atención. El número de afiliados a la Seguridad Social de los empleados de hogar ha bajado un 17%. El número de afiliados a la Seguridad Social del sector primario ha bajado un 11%. La hipertrofia normativa de la que hablaba el presidente, pues es evidente que está ahí. Y es que a veces determinadas subvenciones cuesta más la gestión burocrática para la presentación de los papeles con la incertidumbre del cobro que la propia subvención en el supuesto de obtenerla al final. Comprenderán que hay muchas subvenciones que se sacan para que nadie las pida y tener, supongo, un remanente de gasto. Y esto contrasta con las cuestiones y las políticas concretas de comunidades autónomas concretas. Y que venga un presidente de una comunidad autónoma y que diga, verá usted, yo he bajado los impuestos estas veces. Tengo el mejor dato de educación de España. Tengo el mejor dato de porcentaje de cobertura de dependencia de España. Eso, manteniendo el rigor en las cuentas públicas y el equilibrio entre los ingresos y los gastos, es evidente que no todos los presidentes autonómicos pueden referirlo. Pero sí decirles que las comunidades autónomas, las 11 comunidades gobernadas por el Partido Popular, mientras en España se incrementaban 140.000 millones los impuestos, en los impuestos que las comunidades pueden actuar los han rebajado en 7.000 millones de euros. Pues bien, el deterioro del tejido productivo, insisto, no acaba aquí. Y forma parte de unas políticas públicas que no ponen en el centro la creación de riqueza. Y esa es la gran equivocación. Si tú no creas riqueza, no es posible mejorar la recaudación. Si tú no creas riqueza, no es posible repartirla. Si tu obsesión es rebajar la riqueza que crean las compañías, te equivocas absolutamente. Tu obsesión ha de ser crear riqueza para repartirla después, repartirla con políticas fiscales y con políticas tributarias. Pero siempre el objetivo ha de ser crear riqueza en el país. La idea perversa que enfrenta el crecimiento de la economía con el progreso social es falaz. No hay progreso social sin crecimiento económico. No se puede financiar el centro de salud, el hospital complejo, la escuela de primaria, el instituto, la universidad, el posgrado. No se pueden financiar las infraestructuras, los abastecimientos de agua sin capacidad económica. Por consiguiente, la falacia entre el crecimiento económico y su contradicción con el progreso social es una falacia que hemos de desterrar. Y cuando vamos a analizar las cuentas de forma rigurosa, lo que hemos observado en España es que los salarios, a pesar de que se han incrementado los costes laborales, no compiten con el incremento de los precios.
y por lo tanto el poder adquisitivo de los españoles se ha incrementado la brecha de diferencia con los salarios de los europeos. Y es que hemos empeorado en un 15% la renta per cápita de un español con la media de un europeo. Y es que la productividad del empleado español ha empeorado desde el año 2018 y ha bajado 1,6 puntos frente a un incremento de la media de los países de la Unión Europea. Y dentro de los sectores con mayor productividad, al menos que deberían de tenerla, pues es el sector industrial. Han desaparecido 7.000 empresas en el ámbito industrial en nuestro país. Pues bien, si cogen el control de la corrupción, medido por el índice de corrupción de Transparencia Internacional, tenemos el peor índice de los últimos 30 años. Y si cogemos otro índice, el del Banco Mundial,